Tenemos un flujo muy alto de AP a nivel de facturas por pagar, con lo cual eso, fallar ahí va a implicar también incluso que puede afectar al negocio. ¿Qué os lleva a plantearos soluciones de este estilo en lugar de trabajar con la banca tradicional? Sobre todo agilidad y flexibilidad. En menos de una semana es increíble. De hecho, es uno de los puntos que siempre más nos sorprende, ¿no? ¿Cómo hacíais antes el día a día de la tesorería? Pues antes era prácticamente manualmente ir yendo banco a banco un poco el cash position que tenemos y consolidarlo en un Excel. Hoy en día eso ya con Embark, por ejemplo, que en cuestión de minutos lo tenemos ya prácticamente todo nuestro pool bancario. Cuéntame, Miguel Ángel, Fiverr es hoy un gigante tecnológico, estáis en más de 40 países, creáis y gestionáis experiencias únicas como Candlelight o todo el ticketing de la Fórmula 1 en Madrid. Habéis crecido muchísimo en los últimos años, ya casi hasta se os quedan pequeñas estas oficinas. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí? O sea, yo cuando entré en Fiverr pues estaríamos en 7 países y menos de 200 empleados en todo el mundo, ¿no? ¿Qué dices? Y hoy en día pues es que ya somos más de 3.000, ¿no? A nivel de grupo y estamos ya en más de 50 países. Leía el otro día, no era consciente que habéis levantado más de 500 millones de euros. ¿Tú has vivido las rondas? He vivido las rondas y además las fuertes. ¿Y cómo cambió la compañía a nivel de cultura y de procesos? O sea, tú entrabas y eres 7 países, 200 personas, ¿has dicho? Sí, eso en Finance de hecho éramos 6 o 7, o sea, imagínate. ¿Y ahora somos más de 150, un poquito menos, estamos por ahí, o sea, son muchísimas. Oye, y pensando un poco más en tu parte, ¿no? Que tú lideras toda la parte de tesorería a nivel global de Fiverr, ¿qué es tesorería en Fiverr? Vamos, desde lo que os puedo conocer, es un poco más el reto caótico de crecimiento, de gestión internacional de todo tipo de divisas, todo tipo de cuentas bancarias, todo tipo de relaciones bancarias. Para nosotros dentro de finanzas es como el engranaje, ¿no? Es decir, al final la ejecución va a pasar por nosotros, con lo cual tienes un enfoque más operativo que es cumplir, por ejemplo, los timings previstos a la hora de realizar los proyectos. Como te decía antes, ¿no? Tenemos un flujo muy alto de AP a nivel de facturas por pagar, con lo cual eso, fallar ahí va a implicar también incluso que puede afectar al negocio. Y luego hay otro enfoque más de data puro, que es un poco, oye, cash, ¿no? El cash es el que manda en todas las empresas. Oye, ¿qué ha ocurrido? Tanto a nivel de cobro como a nivel de pago, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar con vosotros en, me acuerdo, diciembre del 23. Que ya un tiempo. Ya hace un tiempo. Pero ya no recuerdo incluso, y me imagino que ha cambiado la compañía muchísimo, ¿cómo hacíais antes el día a día de la tesorería? Pues antes era prácticamente manualmente ir yendo banco a banco un poco el cash position que tenemos y consolidarlo en un Excel, ¿no? Hoy en día eso ya con Embark, por ejemplo, es que en cuestión de minutos lo tenemos ya prácticamente todo nuestro pool bancario, ¿no? Y la idea es un poco la consolidación, ¿no? Y en línea con el ERP, ¿no? Que hemos comentado antes también, que era fundamental, ¿no? Algo que integre y que no solo aporte valor a lo mejor a tesorería, sino al resto de equipos financieros, a contabilidad, taxes y demás, porque al final somos todos un equipo, ¿no? Y de alguna manera que todo el mundo pueda aportar valor desde su enfoque con un mismo sistema de data. Como pensamos, oye, a ver, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Te aplica menos a ti, pero obviamente la conoces muy bien porque al final Emba también provee en esa parte, es la parte contable. Sí. ¿Has visto valor en el equipo con la evolución de Emba también? O sea, ¿crees que hay áreas que han evolucionado, ahorros en tiempo? Evidentemente el módulo contable es fundamental, ¿no? Hay una transacción que luego vamos a contabilizar de cara a cumplir ese plan contable relativo a cada país. Con lo cual ahí estamos en proceso constante, ¿no? El volumen actual de automatización a nivel de la transaccionalidad es muy alto. Queremos, como sabes, seguir profundizando ese punto, ¿no? No solo a nivel cuentas bancarias actualmente conectadas, sino todo el flujo actual que tenemos, que con la ayuda de la IA ahora además, aplicando esa parametrización, digamos, asociada a cada transacción, es que es fundamental. Y yo siempre soy muy partidario porque, claro, la IA está en la conversación de todo el mundo, ¿no? Para mí es un equilibrio entre capital humano y IA. Y al final es lo que tú dices, o sea, no es un punto de sustitución, ¿no? Que es uno de los puntos del miedo, ¿no? Que da el vértigo, ¿no? Yo creo que no, yo considero que al final la IA viene para mejorar flujos operativos, digamos, que quitan mucho tiempo y poder aportar valor en la estrategia y la toma de decisiones, ¿no? Y ahorrar mucho tiempo en procesos manuales o que hay que hacerlo, son fundamentales porque hay que hacerlo, no hay que hacer un asiento contable, por ejemplo, eso es fundamental. Sí. Pero si el proceso para llegar a él es mucho mayor, es mucho más eficiente y más rápido, va a permitir que puedas aportar valor a lo mejor en una estrategia relativa, pues un plan de tesorería o un plan de contabilidad. Sí, total. Salto, si quieres, de tema a la parte que es la parte de nuestros wallets digitales, donde puedes abrir cuentas
cuentas bancarias y de manera rápida empezar a ejecutar pagos, incluso a cobrar. Sí. Esa parte era un reto de Embat como compañía el poder lanzar este producto porque tiene sus particularidades, porque obviamente, como tú bien decías, tiene sus limitaciones, temas incluso a nivel de compliance. Esto tienes que vigilar muy bien, al final es mover dinero en vuestros propios circuitos de flujo de dinero. ¿Qué os lleva a plantearos soluciones de este estilo en lugar de trabajar con la banca tradicional? Sobre todo agilidad y flexibilidad. Y lo hablamos en su momento, de hecho me acuerdo que en aquel momento contigo, también con Carlos en su día, ¿no? Nosotros en un mundo ideal necesitamos una única fuente de información a nivel de data, idealmente tiene que ser el ERP, estamos en ello, y luego que de una manera también escalable podamos realizar y ejecutar ese volumen tan grande de pagos que tenemos. Con lo cual ahí, y perfectamente me acuerdo, ¿no? Cuando lo fuimos viendo, ¿no? La idea era que gracias a Embat y esa solución de wallets y ejecución de pagos, con la normativa local también, ¿no? De cara a ese ahorro de costes, ¿no? Etcétera, todo es importante, pudiéramos llegar en ese sentido a esa ejecución que te hablaba antes de los proyectos, ¿no? Ya. Y la realidad es que la ejecución de pagos, o sea, en ese sentido, es fundamental y está funcionando bien. En los pilotos que ya trabajamos con vosotros, en ese sentido, la ejecución va en línea con esos temas en función del país que tenemos y es fundamental para nosotros, ¿no? Que Fiverr, cuando pague, el dinero, digamos, llegue a tiempo al proveedor, por ejemplo, y que ese flujo de comunicación sea constante. Mencionáis también un poco la velocidad en la que podías empezar a operar en un sitio, ¿no? Justo. Que hemos hecho alguna vez el comentario, creo que lo hablamos un día con Chris también, Sí. de joder, me voy a un banco tradicional y tengo que tardar semanas, si no son meses, en varios hacer meses. un know your customer de una cuenta bancaria, ¿no? Justo. Y aquí, bueno, normalmente nosotros lo hacemos en 72 horas como mucho. Efectivamente, en menos de una semana es increíble. De hecho, es uno de los puntos que siempre más nos sorprende, ¿no? Y claro, luego vas a hablar con el banco, ¿no? Y te dice, no, tenemos unos procesos de KYC y demás. Ya. Y decimos, a ver, pero si estamos abriendo con ellos en menos de una semana, ¿qué Ya. estás contando? Y yo tiendo a pensar mucho que Embat no es solo un software, es un software que viene acompañado de personas y de hecho la parte de la relación que hemos construido ya no viene tanto por el hecho de usar solo la herramienta, sino un poco también nuestro equipo de trabajo con vosotros, el haber montado relación contigo, con Chris, con Koba, con todo el equipo vuestro, ¿no? La herramienta, evidentemente, a nivel operativo es necesaria, pero la herramienta no habla, ¿no? El negocio va cambiando, Fiverr va cambiando mucho. Sí. Y lo que hace 2 años hablé contigo, con Carlos, no es lo mismo que lo estamos hablando ahora y seguramente dentro de 2 años a saber de qué estamos hablando. Oye, pues Miguel, primero de todo, millones de gracias por habernos dedicado un rato hoy. Me encantará seguir viendo vuestro crecimiento. Creo que, de nuevo, como tú decías antes, vamos a tener nuevos países, nuevos retos, nuevos lanzamientos, nuevas personas que se incorporan al equipo, nuevos QBRs juntos, nuevos catch-ups, nuevas broncas seguro, para bien y para mal, pero como te decía antes, encantadísimos de acompañaros en el reto. Seguro que sí, nada, y yo encantado de que vengáis a nuestra casa. Ya la siguiente, en la vuestra.